Masejet Sanedrin Dafainjet Amudalef 78a, segunda línea. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan. Hiku asara bene Adam basara maklot vamet, ben bebatachat, ben bezde acharze peturim. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, bezde acharze, haacharon hayam mi peneshekirev et mitato. La Gemara nos trae una baraita, y la baraita nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si 10 personas golpean a otra? Por decir, 10 personas golpean a Shimón. Y Shimón, a base de estos golpes, muere. Según Tanakama, ya sea que las 10 personas golpearon al mismo tiempo, a la vez, o ya sea que las 10 personas golpearon uno tras otro, ¿sí? En ambos casos, están todos exentos de pena de muerte. O sea, no se consideran rotzeach, no se consideran asesinos y por ende no tienen pena de muerte de asesino, por ser asesinos. ¿Así opina quién? Tanakama, Jajamim. Sin embargo, Rabbi Yehuda ben Betera discute y dice no. Estoy de acuerdo contigo que en el caso que los 10 pegaron a la vez, al mismo tiempo, y murió Shimón, estoy de acuerdo de que en ese caso todos están exentos. ¿Por qué? Porque no hay uno que causó la muerte, sino es todo. Y la Torá, cuando nos habla de mot yumat, cuando nos da pena de muerte sobre un rotzeach, nos dice ish. O sea que uno tiene que causar de cierta forma la muerte. Pero, ahí sí estoy de acuerdo, dice Rabbi Yehuda ben Betera, que todos están exentos. Pero, en el caso que los 10 golpearon uno después de otro, uno tras otro, en ese caso decimos que el último está ¿qué? El último que golpeó, él tiene pena de muerte. ¿Por qué? Porque a pesar que él no causó toda la muerte, pero él apresuró y finalizó el momento de la muerte. Es por eso que el último, en este caso cuando fue uno tras otro, va a estar ¿qué? Hayab mitad, va a tener pena de muerte. Así nos dice la baraita. ¿Cuál es la fuente para cada opinión? Dice la Gemara, Rabbi Yohanan Ushnei Mikra Echad Darshu. Veishki yake kol nefesh adam. Rabbanan sabre kol nefesh adeika kol nefesh. Rabbi Yehuda ben Betera sabar kol nefesh kol dehu nefesh. Dice Rabbi Yohanan, ambos discuten en cómo explicar y cómo interpretar el mismo pasuk. El pasuk en Vaikra 24:17 dice, Veishki yake kol nefesh adam. Traducción, si un hombre golpea toda vida humana. ¿Qué es kol nefesh? Jajamim opinan, Tanakama opina, que tiene que ser que una persona golpee, o sea, mate, que kol nefesh, toda la vida, que él cause toda la muerte. Entonces, cuando uno causa toda la muerte, ahí hay que, dice, sigue diciendo el pasuk, mot yumat. Pero si uno causó y finalizó la muerte, pero no fue solo, sino con otros, ahí ya no hay mot yumat. Por eso Tanakama dice que no solamente en el caso que todos fueron a la vez, sino también en el caso que uno tras otro, aunque el último finalizó y apresuró la muerte, aún así decimos que ¿qué? Que está exento. Sin embargo, Rabbi Yehuda ben Betera discute, dice, no, cuando el pasuk dice kol nefesh mot yumat, cuando dice que cuando un hombre golpea toda vida es cualquier fracción de vida, ¿sí? Kol nefesh, cualquier fracción mínima de vida, ¿sí? Entonces de aquí aprende, y por eso Rabbi Yehuda ben Betera opina que cuando uno lo hizo tras otro, el último que golpeó el último fracción de vida y finalizó la vida y causó la muerte, ese sí está que hayab. Entonces discuten en el mismo pasuk cómo debe ser interpretado. Seguimos. Amarraba kol modim beoreget aterefa sheu patur begoses mide shamayim sheu chayav nechlekú ela begoses bide adam. Mar meda mile letrefa o mar meda mile legoses bide shamayim. Man de meda mile letrefa maita malo meda mile legoses bide shamayim. Goses bide shamayim lo ita bide maase. Hay ita bide maase. Man de meda mile legoses bide shamayim maita malo meda mile letrefa. Terefa mechatche simanim. Ha lo mechatche simanim. Viene Rabbi y nos explica un poco más esta discusión que hay entre Jajamim, o sea, Tanakama, y Rabbi Yehuda ben Betera. Dice Rabbi lo siguiente, mira, no hay duda que ambos están de acuerdo, o sea, ambos, ya sea Jajamim, ya sea Rabbi Yehuda ben Betera, ambos están de acuerdo de que en el caso que una persona, por decir Reuben, mata a una terefá, a una persona terefá, ¿qué es una persona terefá? Una persona que tiene un defecto, el cual seguro va a causar la muerte de él. Por ejemplo, una persona que tiene un hueco en el esófago, una persona que tiene un agujero en la membrana del cerebro, sí, cerebral. Eso vive un par de días, un par de semanas, pero después que muere. Entonces, esto se considera una persona terefá. Entonces dice Rabba, no hay mahloket, y ambos están de acuerdo, ya sea Jajamim, ya sea Rabbi Betera, que si una persona, por decir Reuben, mató a Shimón, y Shimón era ¿qué? Terefá, ambos están de acuerdo de que Reuben está exento de
pena de muerte. ¿Por qué? Porque una persona terefá, aunque está viva, pero se considera que está muerta porque seguro va a morir. Por otro lado, ambos están de acuerdo que si una persona mata a una persona moribunda por Dios, ¿a qué me refiero moribunda por Dios? Por una enfermedad que Dios le mandó, ¿sí? O sea, no es por golpes que le dieron, sino no es causa personal de personas, sino causa humana, sino una enfermedad que Hashem mandó, ¿sí? Entonces, como todos están de acuerdo que en un caso que, o sea, todos me refiero a Jamín, están de acuerdo que en un caso que Reubén mató a Shimón y Shimón estaba moribundo, Bide Shamaim, o sea, por una enfermedad que Dios mandó, esta se considera que, a pesar que está moribundo y probablemente va a morir, pero se considera Hayab, ¿por qué? Porque se considera que está vivo. ¿Por qué? Porque ya que no hay ninguna acción física en su cuerpo la cual causa esa muerte, no lo tenemos que ver como si fuese que está muerto. Y adicional, hay posibilidad también moribundo, sí, la mayoría de probabilidades es que muera, pero hay posibilidad que viva. Entonces, en ese caso, se considera vivo y por lo tanto, si Rubén mató a Shimón que estaba moribundo, Bide Shamaim, está Hayab. En estos dos casos no hay discusión. La discusión es, así explica Raba, cuando viene Reubén, ¿sí? Y mata a quien le golpea a Shimón, cuando Shimón ya está moribundo por una causa de humano, de otro humano. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el caso? El caso nuestro. Que 9 personas antes lo golpearon uno tras otro, ¿sí? Entonces, él está ahorita en ese momento que moribundo, no por una enfermedad celestial, no por una enfermedad que mandó Hashem, sino porque las personas le pegaron. Entonces está en una situación de moribundo. Ahorita no se considera terefá todavía. ¿Por qué? Porque todavía no le pegaron a ningún. Terefá es cuando, no nada más cuando seguro va a morir, sino cuando tiene un defecto físico en uno de los órganos. Y aquí no tiene defecto físico. Le pegaron, lo reventaron, como dicen. Entonces está débil y eso es peligroso. Y se considera moribundo, pero no se considera terefá. Y tampoco se considera terefá Bide Shamaim porque no es Bide Shamaim, sino... No se considera Gosés Bide Shamaim porque no es Bide Shamaim, sino Bide Adam. Entonces, esto es un caso de Gosés Bide Adam, moribundo por golpes de persona. Entonces, en este caso es, ¿cómo fue otra vez? 9 personas le pegaron y lo debilitó, y por eso está en una situación de moribundo. Y viene Reubén, que es el 10º, y ¿qué hace? ¡Bum! Le pega a Shimón, le golpea, y eso es lo que finaliza la muerte. Este es el caso en el cual discuten. Jajamim, Tanakama, comparan a este caso con una terefá, ¿sí? Y por eso dicen que está exento, muy bien, ¿sí? Y rápidamente Beterá compara este caso con Gosés Bide Shamaim, que por lo tanto está Hayab. Y la Gemara explica un poco más. El que dice que lo compara con terefá, o sea, Jamim que dicen que lo comparan con terefá y por lo tanto está patur, ¿por qué no lo comparan con Gosés Bide Shamaim y decir que está Hayab? ¿Por qué? ¿Por qué no compararlo con Gosés Bide Shamaim? Ambos están moribundos, ¿sí? ¿Por qué no compararlo con Gosés Bide Shamaim? Explica la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque Gosés Bide Shamaim no tiene ninguna acción en su cuerpo que puedes considerarla, ¿sí? Principio de muerte, ¿sí? Entonces, por eso es que en Gosés Bide Shamaim decimos que se considera que, ya que no hay ninguna acción física en su cuerpo que se considera como principio de muerte, y todo es una enfermedad que no se ve, una enfermedad interna, digamos, ¿sí? Se considera que está vivo, y por eso, solo que está un poco débil, y por eso es que si lo matan se considera que le agarraron toda su vida, ¿sí? Pero en el caso de Gosés Bide Adam, que hay algo físico en su cuerpo, lo hirieron, le pegaron, si hay algo físico, puede ser que eso ya se considera principio de muerte, y por lo tanto cuando viene después el último y le pega, entonces ya no está quitándole toda la vida, no se considera vivo 100%, sino está quitándole una parte nada más. Por eso no se compara con Gosés Bide Shamaim. ¿Por qué otra vez? Porque Gosés Bide Shamaim no tiene ningún defecto físico, nada físico, y Gosés Bide Adam sí. Y por otro lado, la Gemara explica, y el que lo compara con Gosés Bide Shamaim, ¿por qué no lo compara? Porque es que lo compara con Gosés Bide Shamaim y dice que está Hayab, o sea, rápidamente Torah, y no lo compara con terefá. ¿Sí? Dice la Gemara, no, pero te voy a explicar por qué. Porque terefá tiene ciertos órganos vitales, o un órgano vital, que tiene un defecto físico, ¿sí? Una membrana que tiene un agujero, o el esófago que tiene un hueco, ¿sí? Tiene un defecto específico físico, ¿sí? Tiene un defecto. A diferencia del caso de Gosés Bide Adam, que le pegaron, no tiene algo específico en un lugar. Es la debilidad general, que entre todos le pegaron, le causó una debilidad general, y eso es lo que está causando la muerte. Entonces, por eso decimos de que, ya que no tiene un defecto, el Gosés Bide Adam, que no le pegaron en un lugar específico, ¿no? Lo que está causando la muerte, que es el hecho que varias personas le pegaron y le tienen la debilidad. Por eso no comparamos Gosés Bide Adam con terefá. Esta es la explicación de cada opinión. Seguimos.
Tani Tanakame de Rav Sheshat. ואיש כי יכה כל נפש אדם, להביא המכה את חברו, ואין בו כדי להמית. ובאחר והמיתו שהוא חייב. אין בו כדי להמית פשיטה. אלא יש בו כדי להמית ובאחר והמיתו שהוא חייב, וסתם מכה רבי יהודה בן בתרא. La Gemara trae una baraita. La Gemara trae que un jajam que decía las baraitot dijo la siguiente baraita enfrente de Rav Sheshat. Está escrito en la Torah. Esta baraita cita el mismo versículo que mencionamos antes en Vaikra 24:17. Veish ki yake kol nefesh adam mot yumat. Un hombre que golpee toda vida de humano, morirá. ¿Sí? Dice la baraita, después de citar este pasuk te viene a incluir un caso, escuchen bien, de una persona que le golpeó a otra persona, ¿sí? Digamos, Leví le golpeó a Shimón, ve'en bo kedei lehamit, y ese golpe no tiene por qué causarle muerte ni a largo plazo, ¿sí? En bo kedei lehamit, y después vino una segunda persona, Reubén, y le volvió a pegar ¿a quién? A Shimón, y ahí es que murió Shimón. Nos incluye este caso en el pasuk para decirle que en este caso le damos a Shimón ¿qué? Pena de muerte. No a Shimón, a Reubén. A Reubén, al segundo, le damos, a Reubén el segundo le damos pena de muerte. ¿Sí? Así dice la baraita. Y cuadra perfectamente, pero la dice, cuadra tan perfecto que no es necesario decirlo. ¿Por qué? Otra vez, ¿cuál es el caso? Que el primero que le pegó, Leví, que le pegó a Shimón, le pegó y eso no va a causar muerte. Si no va a causar muerte, entonces el segundo que le pegó y causó muerte, seguro el único exclusivo que causó la muerte, ¿quién es? El segundo. Entonces, obviamente, el segundo Reubén, seguro que tiene que pena de muerte, seguro que está incluido en el pasuk. ¿Cuál es el hidush de la baraita? Por eso la Gemara corrige y dice, tenemos que arreglar la baraita. Y decir que en verdad la baraita se refiere a decir, no que el primero pegó a Shimón, o sea, Leví pegó a Shimón y no va a causar muerte, sino sí va a causar muerte. Pero en un par de meses, en un tiempo, no meses, en un par de tiempo. Y vino el segundo y le pegó y apresuró y finiquitó la muerte. Y ahí nos enseña la baraita que a pesar que el segundo no lo mató completamente, ¿por qué? Porque el primero ya le iba a causar la muerte, ¿sí? Pero ya que le quitó una fracción de vida, como dijimos, ya se considera que está ¿qué? Hayab y queda incluido en el pasuk. O sea, esa es la explicación de la baraita. Sale que esta baraita cuadra con la opinión de Rabbi Yehuda ben Betera. Muy bien, seguimos. Amar Rava. ההורג את הטרפה פטור, וטרפה שהרג בפני בית דין חייב, שלא בפני בית דין פטור. בפני בית דין מה הייתה מה חייב דכתיב ביארתרא מקרבך, שלא בפני בית דין פטור, דהביא לעדות שאתה יכול להזימה. וכל עדות שאתה יכול להזימה לא שמע עדות. ואמר רבא הרובה את הטרפה חייב. טרפה שרבה בפני בית דין חייב, שלא בפני בית דין פטור. בפני בית דין חייב דכתיב ביארתרא מקרבך, שלא בפני בית דין פטור, דהביא לעדות שאתה יכול להזימה. הטו למה לי? היינו אח. הרובע את הטרפה הצטריך עליה. מהו דתימה לה וכמן דמשמש מת ולפטר כמשמלן דמשום הנהאו והאית להנאה. La Gemara trae varias alajot que dice Rava. Varias alajot. Yo por ahorita leí nada más dos de esas alajot que dice Rava. ¿Sí? No son alajot, dos casos que habla Rava sobre ellos. Lo primero que nos menciona Rava es lo siguiente. Escuchen bien. ¿Qué pasa si una persona, por decir Reubén, mata a Shimón y Shimón es terefa, o sea que seguro va a morir, ¿sí? Dice Rava, esto es el primer caso, la primera jorá, lo primero que dijo Rava, este es el primero, varias cosas que dijo Rava, este es lo primero. Dice Rava en este caso patur, está exento Reubén, ¿por qué? Porque no se considera que mató a alguien vivo, porque terefa se considera a alguien que ya está muerto. Sigue diciendo Rava en este primer dicho. ¿Qué pasa si una terefa, por decir Reubén, mantengamos los mismos nombres, Shimón terefa, mató a quién? A Reubén, que no era terefa. ¿Sí? En este caso, dice Rava la halajá es la siguiente. Si lo hizo enfrente de un bedín, en presencia de un bedín, o sea que el bedín, los de ahí mismos lo vieron, entonces lo ejecutamos a muerte. Sin embargo, si no lo hizo enfrente del bedín y por ende necesitamos testigos para testificar, ahí está exento Shimón el terefa de pena de muerte. Eso es lo primero, la primera enseñanza de Rava. Otra vez, la primera enseñanza que incluye dos partes.
¿Cuál es la primera enseñanza de Raba? Si Reubén mató a Shimón, que era Terefá, Reubén está exento de pena de muerte. Si Shimón Terefá mató a Reubén, que no era Terefá, ahí depende. Si lo hizo enfrente del Betín, lo ejecutamos, tiene pena de muerte. ¿Quién? Shimón. Y si no lo hizo enfrente del Betín, de tal forma que necesitamos testigos, ahí está que exento de pena de muerte. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia de esa? En esta primera enseñanza hay dos partes. La primera parte está clara, ¿sí? La segunda parte, ¿cuál es la diferencia si es enfrente del Betín o no enfrente del Betín? Dice, ahora te voy a explicar. Pues cuando fue enfrente del Betín, hay una mitzvah en la Torah de Barim 13:6 que dice, Ubiarta Ramikir Beja. Hay una obligación sobre los Dehanim, sobre el Betín, sobre los Jajamim, sobre los líderes, de exterminar el mal que hay dentro de ti. Y aquí hay una persona, una Terefá, que mató a una persona que no era Terefá. Mató, hizo asesinato. Entonces, si lo vieron, tienen que exterminarlo y sacarlo y matarlo y ejecutarlo. Por eso es que tiene ¿qué? Pena de muerte cuando fue enfrente del Betín. Y cuando no fue enfrente del Betín, en ese caso, el Betín no puede ejecutar la muerte a base de escuchar, o sea, a base de, necesitan ¿qué? 2 testigos. Necesitan 2 testigos. No recibimos esos 2 testigos. ¿Por qué no recibimos esos 2 testigos? ¿Qué van a decir esos 2 testigos? Que Shimón, que es Terefá, mató a Reubén, ¿sí? Pero ese testimonio no sirve. ¿Por qué no sirve ese testimonio? Porque hay una regla que para recibir el testimonio tiene que ser un tipo de testimonio que puede ser refutado y cumplido sobre él, kasher zamam la'asot, que hayan edim zomemim, ¿sí? O sea, tiene que ser un testimonio. Cuando van esos 2 testigos, el testimonio tiene que ser la opción de que si son refutados y tienen edim zomemim, se les cumpla sobre ellos que lo que quisieron hacer, ¿a quién? A Shimón, les venga a ellos. Y aquí no lo puede hacer porque lo que quisieron hacer Shimón es matarlo, ¿sí? A través del testimonio. Y lo que querían matar ¿a quién? A Shimón, que ya es Terefá, entonces ya se considera una persona muerta. Entonces tú no puedes hacer esa consecuencia a ellos mismos, a los testigos que no son Terefá. Entonces no cumple ese kasher zamam, por lo tanto, ya que no hay posibilidad de dim zomim de kasher zamam la'asot, por lo tanto el testimonio no se recibe, ya que no se recibe el testimonio, por lo tanto no puedes ejecutar a Shimón a base de estos testigos. Otra vez, ¿por qué no se recibe? Muy sencillo. No se recibe a los 2 testigos porque para recibir un testimonio tiene que ser un testimonio que puede ser refutado, convertido en edim zomim y aplicarle a ellos lo que querían hacer. Y aquí no hay esa posibilidad, porque también si los cachan no pueden hacer, también si los refutan no pueden hacerles a los 2 testigos lo que querían hacer a Shimón. ¿Por qué? Porque ellos querían matar a una persona muerta, Shimón que se considera muerta, y ellos se consideran vivos, entonces no pueden hacer eso. Y por lo tanto el testimonio no se recibe y por lo tanto no puedes ejecutar a Shimón. Esa es la razón que en la segunda parte de la enseñanza de Raba, si fue enfrente del Betín, el Betín no necesita testimonio, lo vieron, ejecutan. Pero si no fue enfrente del Betín, se necesitan 2 testigos, si no se reciben los testigos, por lo tanto no ejecutamos a Shimón. Es la primera enseñanza de Raba. Segunda enseñanza de Raba es un caso similar, la misma idea, pero no en un caso de una persona que mata a una Terefá, sino una persona que sodomiza a una Terefá. O sea, una persona que sodomiza, Reubén, digamos, sodomiza a Shimón cuando Shimón es Terefá. ¿Sí? Los sodomiza, tienen relaciones con él. En este caso, dice Raba, en este caso está Hayab. Reubén está Hayab mitad, tiene pena de muerte. ¿Sí? Porque aquí sodomizó a alguien que está al fin y al cabo vivo. Sin embargo, ¿qué pasa si Shimón que es Terefá, él sodomizó a Reubén que no es Terefá? En este caso depende. Si fue enfrente del Betín, Hayab, pena de muerte. Si no fue frente al Betín, necesitas 2 testigos, no podemos ejecutar a muerte, condenar a muerte ¿a quién? A Shimón que es Terefá. ¿Y por qué? La Gemara vuelve y explica. Raba vuelve y explica, muy sencillo. Cuando es enfrente del Betín hubiera tarra mi kirbeja, pero cuando es 2 testigos, para que recibir el testimonio tiene que haber posibilidad de que los 2 testigos sean refutados y sean edictos de mí y se cumpla sobre ellos kasher zamam. Y aquí no hay posibilidad. ¿Por qué? Porque ellos querían matar a Shimón, que es una persona que se considera muerta. Entonces tú no puedes hacerle eso a ellos que se consideran vivos. Entonces, por lo tanto no se recibe el testimonio y por lo tanto no podemos ejecutar a Shimón a muerte. La misma idea de antes. Pregúntale a la Gemara, ¿para qué se necesitan estas 2 alajot? Es la misma idea. Es la misma idea. Estas 2 enseñanzas, ¿para qué las necesitas? En la segunda parte de las 2 enseñanzas es la misma idea. Enfrente del Betín, Hayab, no enfrente del Betín, Patur. Es la misma idea. ¿Para qué repetirlo? Dice la Gemara definitivamente. La segunda parte de las 2 enseñanzas no se necesitan. La segunda parte de cada enseñanza de la primera y la segunda, no se necesita, porque si la decimos en la primera, pues también aplicaría en la segunda enseñanza también. La razón que se dijo en la segunda enseñanza es para la primera parte de la segunda enseñanza.
No para la parte de que Shimón Terefá sodomizó a Reubén, que ahí decimos que enfrente del Benin Hayab y no enfrente del Benin Patur. No, para la primera parte de la segunda enseñanza. ¿Cuál es la primera parte? Que cuando Reubén, que no es Terefá, sodomizó ¿a quién? A Shimón, que es Terefá, y nos dice Raba que está Hayab, que Reubén tiene pena de muerte. Ese es el Hidush. Y para eso lo decimos, porque uno hubiese pensado que en este caso es como si fuera que ya que Reubén está sodomizando a Shimón, que es Terefá, y se considera como una persona muerta. Es como si fuese que Rubén está sodomizando a una persona muerta. Y una persona que sodomiza a una persona muerta está feo, está horrible, gravísimo, y está prohibido también, pero no hay que pena de muerte. Entonces uno hubiese pensado que también aquí no hay pena de muerte. ¿Por qué? Porque Shimón se considera una persona terefá, se considera que no se considera, es una persona terefá y se considera muerto. Kamashman, que decimos que no es así. ¿Por qué? Porque la razón que una persona que sodomiza tiene pena de muerte es porque tiene placer. Y ese placer lo hay por dos cosas, por el calor del cuerpo y por la humedad del lugar, lo aleno, ¿sí? Y eso aplica a una persona que está viva, una persona que está muerta realmente, no hay ni calor ni humedad, ¿sí? A diferencia de una persona que está terefá, ¿sí? Tiene humedad y tiene calor en el cuerpo, entonces hay ese provecho y por lo tanto hay pena de muerte, y ese es el hidush de Raba, que si Reubén sodomizó a Shimón a pesar que es terefá y por eso se considera para ciertas cosas como muerto, para esto no se considera muerto y por lo tanto Reubén va a tener que pena de muerte. Este es el hidush principal de la segunda enseñanza. Ya que dijimos esto, de paso dijimos también la segunda parte. Pero la segunda parte no es necesaria porque esa sí la podemos aprender de la primera enseñanza. Seguimos ahorita, ya mencionamos cuántas enseñanzas de Raba. 2. Vamos para la tercera. Veamos Raba. Edim she'idu betrefa veuzmu et neeragim. Et betrefa sheuzmu neeragim. Raba. Sheamar afilo de trefa sheuzmu neeragim y fishenam bezomeme zomemin. Tercera alajá de Raba es la siguiente. ¿Qué pasa si dos testigos testifican sobre Shimón, que es que Shimón, que es terefá, es una persona terefá? O sea, terefá que tiene un defecto físico en uno de los órganos vitales que seguro va a causar la muerte. Entonces, vienen dos testigos y testifican sobre este Shimón, que es terefá. O sea, no testifican que es terefá. Testifican sobre él que transgredió un pecado que como consecuencia tiene que pena de muerte. ¿Sí? Dos testigos, una pareja de testigos. Dos testigos testifican sobre Shimón, que es terefá, que cometió un pecado que como consecuencia tiene pena de muerte. Y después vinieron otros dos testigos, o sea, una segunda pareja de testigos, y Uzmu refutaron el testimonio de la primera pareja. No puede ser que están testificando sobre Shimón que hizo ese pecado, porque en ese día, en esa hora, ustedes estaban en otro lado, ¿sí? Entonces, normalmente, ¿qué pasa? Lo que querían hacer la primera pareja para la víctima, eso es lo que se les hace a ellos. Dice la Gemara, en este caso no lo matamos. No lo matamos. A pesar que ellos querían matar a quién, a Shimón, no lo matamos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos no querían matar a una persona viva. Ellos querían matar a una persona que se considera, que es terefá y se considera muerta, ¿sí? Entonces, no se considera que lo está matando, ¿sí? Por lo tanto, no aplica esto. Así dice Raba. Sin embargo, sigue diciendo Raba. ¿Qué pasa si los dos testigos mismos, la primera pareja de testigos, son terefá? Ellos son los terefá. Y testifican sobre Reubén, que hizo un pecado que como consecuencia tiene que pena de muerte. ¿Y Reubén qué es? No es terefá. O sea, dos testigos terefá testifican sobre el primer caso que mencionó Raba es cuando dos testigos sanos, o sea, no terefá, testificaron sobre Shimón, que es terefá. Que ahí dijimos de que no hay kasher zamam. No se le aplica la consecuencia de Edim Zomemim. Sin embargo, dice Raba, ¿qué pasa si los dos testigos son terefá ellos mismos? ¿Y testifican sobre quién? Sobre Reubén, que no es terefá, que cometió un pecado que como consecuencia tiene que pena de muerte. Y en este caso, después vino una segunda pareja y refutaron a la primera pareja, que es que son terefá, y se lo vieron Edim Zomemim. En este caso, sí procedemos a ¿qué? A matarlos, porque ellos querían causar ¿qué? Querían causar la muerte de Reubén, que sí se considera una muerte. ¿Por qué? Porque Reubén no era terefá. Entonces ellos querían causar una muerte, por eso procedemos a ellos ¿qué? A matarlos a ellos. Aunque ellos ya se consideran muerte, pero ellos querían causar la muerte física, ¿sí? De Reubén, y Reubén se considera vivo, por lo tanto ellos, a pesar que se consideran muertos, pero no físicos, ahí sí se les da kasher zama, ¿sí? Porque ellos querían causar la muerte a una persona que no es terefá, ellos que son terefá, que
que por lo menos se le da esa muerte física. Ellos querían causar la muerte física a una persona que estaba 100%. Entonces también se le da esa muerte a ellos. Así opina quien Raba. Sin embargo, Rabashé discute en este segundo caso. Dice, no señor. También en el caso segundo, que dos testigos terefá testifican sobre quién, sobre Reubén, que cometió un pecado que como consecuencia tiene ¿qué? Pena de muerte. También en este caso no procedemos a, y al final esta primera pareja de testigos se convirtieron en Edim Zomemim, también en este caso no procedemos a aplicar Kasher Zamam y por ende no procedemos a ejecutar a muerte a los dos testigos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ellos querían matar a alguien vivo. Que le tiene que llegar a ellos esa muerte. Si querían hacer la muerte física a alguien vivo, pues que le venga, ¿por qué no? Dice Rabashé, te voy a explicar por qué no, por otra razón. ¿Quién los refutó? ¿Quién refutó este testimonio de la primera pareja? ¿Quién los convirtió de Dimzomemim a esta primera pareja? Otros testigos, muy bien, una segunda pareja, otros dos testigos, o una segunda pareja de testigos. Y esa segunda pareja de testigos no los puedes hacer de Dimzomemim. Porque en caso, ¿sí? O sea, en caso que venga una tercera pareja y refuten a la segunda, no va a aplicar a la segunda que Kasher Zamam. ¿Por qué no? Porque ellos querían causar la muerte a la primera pareja que eran que terefá, se consideran muertos. Entonces, ya que la segunda pareja no se pueden convertir en Edim Zomemim, o sea, no aplica el Kasher Zamam, por lo tanto, no recibimos el testimonio de ¿quién? De la segunda pareja, y por lo tanto no puedes refutar, esa segunda pareja no puede refutar la primera pareja, y por lo tanto no puedes matar a la primera pareja. Así discute Rabashé respecto a esta tercera enseñanza de Rabba. Cuarta y última enseñanza de Rabba, dice la Gemara, ve'amar Rabba shor terefa sheharag chayav ve'shor shel adam terefa sheharag patur ma'ita amar krea shor yisakel ve'gam be'alav yumat coleja de Karinam B, vegan be alav yumat, Karinam B, Ashor Isakel, coleja de lo Karinam B, vegan be alav yumat, o Karinam B, Ashor Isakel. Rabashé amar afilu, short telefana mi sharak patur, maitama que van de ilu, bealimavu petire, shornami patur. Escuchen esta cuarta alajá de Rabba, interesante. Dice Rabba la cuarta, no la cuarta alajá otra vez, porque en cada una de estas alajot incluye dos partes, ¿no? Pero cada enseñanza, esta es la cuarta y última enseñanza de Rabba, que también en esto Rabashé discute. Dice Rabba lo siguiente, presten atención bien en los dos casos que menciona en esta cuarta enseñanza. ¿Qué pasa? Hasta ahorita estuvimos hablando de una persona terefá que mató a una persona saludable, una persona saludable que mató a una persona terefá. ¿Sí? Ahorita Rabba nos habla sobre un shor terefá. ¿Qué significa shor terefá? Un toro que es terefá, o sea, un toro que tiene un defecto en un órgano vital que seguro va a morir. Nos dice Rabba lo siguiente, dos casos. Dentro de esta cuarta enseñanza, dos casos. El primero es así. Un shor terefá que mata a una persona, por decir mata a Shimón, ¿sí? Que no es terefá, se merece el shor lapidación. Se merece lapidación, pena de muerte de lapidación. Que by the way, esa es la regla general. Un shor shemit adam, un toro que mata a una persona, ¿sí? El caso es que Hayavskila le apedreamos, lapidamos al toro. Entonces aquí también, a pesar que el toro es que terefá, ¿sí? Es terefá. Aún así, si mató a una persona, lo lapidamos con sequila. Sin embargo, dice Rabba, ¿qué pasa si el shor no es terefá? Pero le pertenece a una persona terefá, el jefe, el dueño de ese toro, digamos, Reubén, él es terefá. Y el toro viene y mata ¿a quién? A Shimón. En este caso, no se lapida, no se le da pena de muerte, no se condena a muerte ¿a quién? Al toro. ¿Está claro los dos casos o no? Primer caso, un toro que es terefá, que mata a una persona, lapidación. El primer caso es cuando el toro es terefá y el dueño no es terefá. En ese caso, lapidamos al toro. Pero si el dueño es de una persona, de un Reubén terefá, pero el toro no es terefá, en ese caso, si mata, no podemos lapidar ¿a quién? Al toro. ¿Y por qué? ¿Por qué? Dice Rabba, lo aprendemos del pasuk en Shemot 21-29. El pasuk ahí está hablando sobre un shor muad. ¿Qué es un shor muad? Un toro no inocente, habitual en dañar,
¿sí? Que ya corneó más de 3 veces, que mata una persona, sobre este caso un Shor Muad que mata una persona, dice el pasuk en Shemot 21-29, Hashor Isakel vegambe alav yumat. Al toro lo lapidarás y lo matarás, y también a su dueño lo ejecutarás a muerte. Y no es verdad, porque el dueño no lo mata. O sea, no es así como dice el pasuk, porque cuando un toro mata, pues al toro lo matamos, para el dueño no, ¿sí? Pero no vamos a entrar en eso. Pero aquí el pasuk te viene a decir, justamente, no vamos a entrar en eso. El Gamba alav yumat fue dicho para otra cosa, porque no se le da muerte al dueño cuando el toro mata. ¿Qué es lo que te viene a decir esto? Te viene a comparar que cuando matamos al dueño, matamos al toro. Y cuando no se puede matar al dueño, no se mata al toro. En el caso actual. Y explico. En el caso en el que el toro no es terefá y el dueño es terefá. En ese mismo caso. O sea, según Rab vemos ese caso. Entonces, cuando en ese caso, ¿cuál es ese caso? Que el dueño es terefá y el shor es, que es el segundo caso de la enseñanza de Rab. Y el shor es que, normal. Que mató el toro mató a una persona y decimos que está exento. ¿Por qué? Cuando el dueño del toro mata a una persona, o sea, si el dueño del toro mata a una persona, lo ejecutamos a muerte, ahí es cuando decimos que su toro, cuando mata, lo ejecutamos al toro a muerte. Pero aquí en este caso específico, que si el dueño del toro que es terefá mata, no lo ejecutamos a muerte, ¿sí? A la persona como una persona terefá que mató, no lo ejecutamos a muerte. Por lo tanto, decimos que también el toro de esa persona terefá, aunque el toro no es terefá, si mató, no lo ejecutamos a muerte. O sea, la razón que el pasuk te dijo, Ashor Isakel Begambe Alav Yumat, es para decirte que todo lo que matamos al animal es únicamente si en caso que el dueño del animal mató, también matamos a la persona. Pero si en caso que el dueño del animal mató, no matamos a la persona, no matamos tampoco al animal en caso que el animal mató. En ese caso tiene que ser que al dueño del animal, si mata, lo matan. Y en ese caso decimos que si el animal mató, lo matan. Pero si en ese caso el dueño de ese animal, si lo matan, no lo matan, si él mata, no lo matan, pues también si el toro mata, no lo matan. Y por lo tanto, en el caso que el dueño es terefá y el animal no es terefá, ¿qué pasa si el dueño mata? ¿Lo matan a él o no lo matan? No lo matan, ¿porque es qué? Porque es terefá. O sea, igualmente, dice Raba, en el caso que su toro, a pesar que no es terefá, mató, no lo matan. Así opina Raba. Sin embargo, Raba se discute, dice, siguiendo este orden de idea, yo diría que también si el propio shor es terefá y mató a una persona, también está exento. ¿Por qué? Porque, otra vez, también si el propio shor es terefá y el dueño es bien, saludable, ¿sí? Sano, ¿sí? No es terefá. También en ese caso está exento, a diferencia de Raba, que dijo que cuando el shor es terefá y el dueño es saludable, ahí sí matamos al toro. Aquí Raba se discute, dice, también en ese caso, que el dueño está bien, no es terefá, y el animal está bien, y el animal es terefá, si mató a una persona, el toro está exento de lapidar. ¿Por qué? Porque cuando el pasuk nos compara, Shor Isakel Begambe Alav Yumat, el último pasuk que mencionamos, no es para decirte en este caso específico que vamos según el caso específico del dueño, sino es para decirte que comparamos al toro con la persona en general. Y si la persona en general es terefá y mata, ¿qué pasa? ¿Lo matamos? No lo matamos. Igualmente, si el toro es terefá en general, independientemente de quién es el dueño, si el dueño es terefá o no es terefá, si el toro es terefá, tiene la misma alajá a la persona terefá. Si la persona es terefá y mata a una persona, está exento. Si el toro es terefá y mata a una persona, ¿está qué? Exento. Entonces Rabashé discute y dice que en ambos casos, nada más en el segundo, sino también el primero va a estar exento. Y Rabá dice, no, en el primero está hayab, o sea, en este caso que el shor terefá mató, está hayab, porque su dueño es que normal. Entonces lo comparamos con el caso específico, con el dueño del caso específico, con el caso actual ese. Entonces si el dueño está bien, o sea, no es terefá, y mata, sí está hayab. Entonces el toro, aunque esté terefá, está hayab, según Rabá. Y Rabá se discute y dice, no comparamos al animal con el dueño de ese toro, sino lo comparamos al animal si el animal es terefá, lo comparamos con una persona terefá en general, independientemente de quién es el dueño. Ok, seguimos. Shisabo etakele vejule. Amar Rabba Bar Yaakov כשתמצא לומר לדברי רבי יהודה ארץ נחש בן שינה ועומד לפיכך מקיש בסייף ונחש פטור.
לדברי חכמים ארץ נחש מעצמו מקיא, לפיכך נחש בסקילה והמקיש פטור. Al final de la Mishnah que mencionamos anteriormente, dijimos lo siguiente. Si una persona incita a un perro, digamos Reuben incita a un perro morder a Shimón, lo incita al perro a ir en contra de Shimón, o incita a una serpiente a ir en contra de Shimón, y al final este perro muerde a esta serpiente o este perro muerden a Shimón y le causan la muerte. En este caso, Reuben no tiene pena de muerte. ¿Por qué? Porque, como ya explicamos en la clase anterior, que a pesar que lo incitó, él causó, pero indirectamente, porque al final, ¿quién decidió morder? El perro. ¿Quién decidió morder? La serpiente. Entonces, él causó indirectamente, pero no directamente, y por lo tanto no se considera rotzeach, y por lo tanto no tiene pena de muerte. Sin embargo, dice la Mishnah, todo esto es únicamente cuando incitó. Pero en el caso que Heshich boetan nahash, en el caso que Rubén agarró una serpiente por la cabeza, le abrió la boca y con los colmillos vino y se lo metió a la carne ¿de quién? De Shimón. En ese caso hay mahloket. Según Rabbi Yehuda, sí tiene pena de muerte, y según Jajamim, también en este caso van a estar exentos. ¿En qué discuten? Dice Rabbi Jabariakot, te voy a explicar. Cuando profundices te vas a dar cuenta que discuten en lo siguiente. Según Rabbi Yehuda opinaría que el veneno de la serpiente, que es lo que causa la muerte, la serpiente no lo saca, sino apenas los dientes entran a un lugar, automáticamente sale. No es que la serpiente decide voy a sacarlo, ¿sí? Y es por eso que la viuda opina que cuando viene Reubén y agarra y clava los dientes, y el veneno sale automático, no porque la serpiente decidió, entonces se considera que ¿quién fue el que hizo todo? El Reubén, y por lo tanto tiene pena de muerte. Y la serpiente, que es como un animal que mata a la persona, no se considera un animal que mató a la persona porque ya no lo mató. ¿Quién fue el que lo mató? Es la persona. Entonces la serpiente no la matamos, ¿sí? Entonces, y a Reubén lo matamos ¿con qué? Como Rotzeach, ¿con qué? De Herek, muy bien. ¿Qué es Herek? Saif, espada, decapitación. Muy bien. Así opinaría Rabbi Yehuda. Sin embargo, Jamí opina, no. También cuando una persona viene y y abre la boca a la serpiente y clava los colmillos encima en la carne en la piel de Shimón, no sale automáticamente el veneno, sino la serpiente decide sacarlo. Entonces sí, Reubén causó la muerte definitivamente, pero no causó directamente, porque no sale automáticamente el veneno, sino lo decide la serpiente sacar. Entonces, por lo tanto, ¿quién fue el que mató realmente? La serpiente. La serpiente la matamos porque es un animal que mató a una persona, y por eso la matamos, le damos lapidación como un toro como un animal en general que mató a una persona, le damos lapidación, y a la persona, que es el que clavó los dientes, no tiene pena de muerte porque lo causó indirectamente. Esa es la explicación de la discusión. O sea que discuten cómo es que sale el veneno. Muy bien. Seguimos. Dice la Mishnah, Maket Javero ben Beegrof, Ve'amadu lemita, Ve'kel mima she'aya, Uleachar mekan echbit v'amet chayav. Rabbi Nehemia omer patur sheraglaim ladavar. No dice la Mishnah lo siguiente: ¿qué pasa a una persona que golpea a su compañero por decir Reubén golpea a Shimón, ya sea con una piedra o ya sea con su propio puño, y después del golpe, escuchen bien el caso, Reubén golpea a Shimón con piedra o con puño, y después del golpe lo evalúan y dicen, no, esta persona, este Shimón va a morir, ¿sí? A raíz de este golpe. Y después, no diría que se recupera, porque se recupera es cuando estás 100% bien, ¿no? Se mejora. Y lo evalúan y dicen, no, ya al parecer Shimón va a vivir, no va a morir. Y después nuevamente recayó Shimón y al final murió. ¿Qué pasa en este caso? Reubén, ¿tiene pena de muerte o no? Según Tanakama, tiene pena de muerte. ¿Por qué? Porque ya que nunca se recuperó 100% Shimón, vemos de que la segunda recaída, la primera recaída, cuando recayó, es a base de ¿qué? De la primera que hizo ¿quién? Reubén. Entonces Reubén causó todo directamente y por lo tanto tiene pena de muerte Reubén. Así opina Tanakama. Sin embargo, Rabbi Nehemia discute y dice, no señor, Reubén está exento de pena de muerte. ¿Por qué? Porque el hecho que mejoró en la mitad, ¿sí? Aunque no se recuperó 100%, el hecho que mejoró en la mitad, eso nos insinúa que lo que le causó Reubén ya se pasó. Ahí está que mejoró. No es normal que mejore si va a morir, ¿sí? Si mejoró es porque
Porque ya se acabó eso. O sea, aunque no está 100% recuperado, si está en proceso de mejora es porque ya no hay efecto de qué, de lo que hizo Reubén. Y por lo tanto, si al final murió es por otra razón y Reubén no tiene qué, pena de muerte. Así dice la Mishnah. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, Etzo darash Rabbi Nehemia. אם יקום ויתהלך בחוץ על משענתו וניקה מכה, וכי תעלה על דעתך שזה מהלך בשוק וזה נהרג, אלא זה שעמדו למיתה והקל ממה שהיה, ולאחר כך הכביד ומת, שהוא פטור. ורבנן, היי וניקה מכה, מהי דרשבה? מלמד שחופשים אותו. ורבי נחמיה חבישה מנהלה, יליף מי מקושש. ורבנן נמי, לרפי מי מקושש, מקושש ברכתה הוא. ומשה לו הווה ידע, כתלה במאי. לאפו כהי, דלא ידינן אי ברכתה להו, אי לה ברכתה להו. ורבי נחמיה, יליף מי מגדף, דלא הווה ידע אי ברכתה להו, וחבשו. ורבנן מגדף הוראת שעה הייתה. כדתניא יודע היה משה רבנו שהמקושש במיתה, שנאמר מחיילי אמות יומת, אלא לא היה יודע באיזו מיתה נהרג, שנאמר כי לא פורש וגומר. אבל מגדף לא נאמר בו אלא לפרוש להם על פי השם, שלא היה משה יודע אם הוא בן מיתה כל עיקר אם לאו. La Gemara trae una baraita. Y en la baraita nos explica en qué se basó Rabbi Nehemia para decir su opinión. Otra vez, Rabbi Nehemia, ¿en qué discuten? Si cuando Reubén golpeó a Shimón y lo evaluaron a morir, y después se mejoró, pero no completamente, y después otra vez recayó, según Tanakama se considera continuación del golpeo que hizo Reubén y por lo tanto Reubén tiene pena de muerte, y según Rabbi Nehemia, el hecho que se mejoró, Raglaim lo dabar, eso nos demuestra que ya no, eso no causó la muerte, la golpeada de Reubén, y por lo tanto Reubén está exento. ¿Sí? Dice la Gemara una baraita que nos dice qué interpretó, cuál es la fuente de Rabbi Nehemia para decir que cuando se mejoró un poquito, que no se recuperó completo, es que es una demostración de que efectivamente no hay causante de la pegada del golpe de Rubén y por ende Rubén está patur. Dice la baraita lo siguiente, hay un pasuk que habla de una persona que le pegó a su compañero. El pasuk en Shemot 21, versículos 18 y 19. Dice, Veika ish et re'eu, venafal mishkav, im yakum veitalech bachutz, al mishanto, venika make. ¿Qué pasa? Dice el pasuk. Veika ish et re'eu, una persona le pega a su compañero, Rubén le pega a Shimon, y a base de ese golpe, Shimon ahorita que cae a la cama, no muere de inmediato, cae a la cama. Y después, im yakum veitalech bachutz, al mishanto, y después se para y camina sobre su bastón en el mercado. Camina fantástico, todo bien. Venikama que se limpia el golpeador. O sea, se exenta el golpeador de ¿qué? A Reubén de pena de muerte. Ahorita, ¿cuál es el caso aquí? Que se recuperó parcialmente o completamente. Sí se recuperó completamente. O sea, no una mejora, sino recuperación completa. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que si... Porque hubiésemos pensado que si se recuperó vamos a matar a Reubén, que el pasú no tiene que decir que no, que está exento. ¿Cuál es el hidush? Obvio que está exento. Se recuperó 100%. ¿Por qué vas a pensar de que no tienes que hacerle nada a Reubén? Obvio que no tienes que hacerle nada a Reubén. ¿Por qué va a pensar de que hay que hacerle... O sea, ¿por qué hubiese pensado de que hay que hacerle algo a Reubén y que la Torah necesita decirme que está exento? Obvio que está exento, no necesitas nada. ¿Sí? Cuando se recuperó 100%, Reubén le pega a Shimón y se recuperó Shimón 100%, pues obvio de que está exento Reubén de cualquier muerte. ¿Qué hizo? No hizo nada. Entonces, seguro el pasuk no me está hablando en un caso que se recuperó 100%, sino en qué me está hablando, en un caso que al principio le pegó Nafal y Mishkab a la cama y lo evaluaron ¿para qué? Para muerte. Después se mejoró no 100% y después otra vez recayó y nuevamente murió. Y nos enseña la Torah que ¿qué? Venikama ¿qué? Se limpia el golpeador, está exento el golpeador de ¿qué? O sea, Reubén está exento de, está limpio, está exento de pena de muerte. ¿Prueba a favor de quién? Rabbi Nehemia. ¿Qué va a hacer Jajamim con esto? Esta la demanda o no. Jajamim opinan que Venikama, ¿qué es? Para enseñarte otra cosa. Para enseñarte lo siguiente. Una persona que le pega a su compañero, ¿sí? Hasta que no sepamos, Reubén le pegó a Shimón, hasta que no sepamos que Shimón va a vivir 100% o murió, mientras agarramos a Reubén y lo confinamos. ¿Lo metemos en dónde? En la cárcel. Arresto. A ver qué pasa. A ver qué pasa, para que no se escape después. Si se salva Shimón, 100% se recuperó, lo sueltan. Y si se muere, ahí lo pena de muerte. ¿Pero dónde lo tenían hasta ese momento? En la cárcel. ¿Dónde aprendemos? Venikama que. O sea, según Jajamim, el pasuk está hablando en un caso que la persona se recuperó 100%. Y por eso es que decimos que está exento de pena de muerte. Pero que me viene a enseñar
que está exento de pena de muerte. No, te viene a enseñar, te viene a enseñar que cuando ya se recupera 100%, lo liberamos de la cárcel. O sea, te viene a enseñar que ¿qué? Que antes estaba en ¿dónde? En la cárcel. O sea, que desde que pega hasta que sabemos la situación, está en la cárcel. Es el Hidush. Y Rabbi Nehemia, ¿dónde va a aprender esto? Que mientras lo ponemos en la cárcel, que mientras lo arrestamos, no sé si cárcel, pero sí, que mientras lo arrestamos, ¿dónde sabe Rabbi Nehemia? Lo aprendemos de Mekoshesh. Respecto a una persona, escrito en la Torah, cuando Ben Israel estaba en el desierto, vieron una persona que estaba en Mekoshesh Etzim Biyom HaShabbat, que estaba recolectando árboles, madera, en el día de Shabbat. Y está escrito que Vayanijo todo Mishmar, Kilo Porash, lo pusieron en el Mishmar, en la guardia, o sea, con guardianes, o sea, lo arrestaron bajo custodio. Vemos que mientras que no se sabe, se pone bajo custodio. De aquí se aprende. Y Jajamín, ¿por qué no lo aprenden de aquí? Dice la hermana, no. Porque en Mekoshesh, de ahí no hay prueba para nuestro caso. ¿Por qué? Porque en Mekoshesh seguro hay pena de muerte. Todos sabían que hay pena de muerte. No sabemos qué pena de muerte hay. ¿Sí? Como vamos a ver ahorita más adelante. Todos sabían de que había pena de muerte. Le adelanto una vez. El pasuk dice en Shemot 31:14. Mejalelea motiumat, que el que profana Shabbat, morirá. Solo no sabían qué pena de muerte. En este caso, sí vemos de que lo confinan, lo arrestan mientras. Pero puede ser que en nuestro caso, que Reubén le golpeó a Shimón y no sabemos si va a haber pena de muerte o no, no sabemos si muere o no va a morir, por ende no sabemos si se merece pena de muerte o no pena de muerte. Puede ser que en absoluto no se merezca pena de muerte. Puede ser que en este caso no lo arrestamos. Por eso necesitamos otra fuente adicional, según Rabbi Nehemia. ¿Para qué? Para enseñarnos según Jajamín, ¿para qué? Para decirte que también en este caso, que puede ser que no hay pena de muerte, aún así, mientras hasta que no sepamos así, no, lo arrestamos. Y Rabbi Nehemia no puede tener una prueba de Mekoshesh, porque Mekoshesh, como acabamos de decir, y vamos a explicar más, vamos a comprobarlo más adelante, Mekoshesh seguro había pena de muerte, solo tenemos duda que pena de muerte. Si no, tienes razón, Rabbi Nehemia lo aprende de Megadef, de una persona que blasfema a Dios. Una persona que blasfema a Dios, no se sabía si Moshe Rabbeinu no sabía si el que blasfema a Dios tiene pena de muerte o no. No sabía. Y está escrito ahí en el pasuk, respecto a una persona que veía Nihu, Bamishmar, Lifrosh Leim al Pi Hashem. Lo confinaron, lo arrestaron para ver qué Hashem dice al respecto. O sea, que hasta que no supieron qué, puede ser que tiene pena de muerte, puede ser que no tienen pena de muerte en absoluto, y aún así lo arrestaron. Entonces aquí también, Jajamín, ¿por qué no traen prueba de ahí? Sino porque Megat de Forachaita, en verdad, ahí, ellos lo hicieron sin necesidad de tener que hacerlo. O sea, puede ser que eso fue por momentáneo que hicieron así. Lo hicieron porque puede ser que no se necesitaba hacer, de hecho no se necesitaba hacer, y ellos lo hicieron aún así, ¿sí? Para saber qué hacer mientras, pero en verdad no se necesitaba hacer, era oracha. Es una prueba que para generar, por eso Jamín no tiene que traer prueba de qué, de Benika Hamake. Y ahorita la Gemara trae una baraita que nos comprueba cómo sabemos que en Mekoshesh seríamos seguros de que había prueba, de que había pena de muerte, solo no sabíamos qué tipo de muerte, a diferencia de Megadef, que no sabíamos si había muerte o no había muerte, ¿sí? Dice, la Gemara trae una baraita y dice, Moshe Rabbeinu seguro sabía que el Mekoshesh tiene pena de muerte. ¿Por qué? Porque profanó Shabbat, está escrito Meforash en la Torah, respecto a una persona que profana Shabbat, Mejalelea, motivat, morirá. Solo la duda que mientras lo confinó, lo arrestó, hasta que se supiera es qué tipo de muerte era. Como lo aprendemos del pasuk en Bamidbar 15:34, dice, Vayenijo todo Mishbar, lo arrestaron, lo dejaron bajo custodia. Kilo porash maya hacelo. No sabíamos qué se le hacía. O sea, definitivamente algo se le hacía. O sea, definitivamente había pena de muerte, pero no sabíamos cuál. ¿Sí? Así es el pasuk. Lo porash maya hacelo. A diferencia de Megadef, está escrito que lo colocaron bajo custodia. Lifrosh leim al pi Hashem, para que Dios diga qué hacer con él. ¿Qué hacer? No me lo he dicho. Lifrosh laem, para que Hashem explique cómo proceder, ¿sí? A diferencia del otro que dice, Maya, hacelo. ¿Qué cosa le hacemos? Más que seguro algo le hacemos, solo que no sabemos qué cosa. Aquí, a diferencia de Megadef, dice Lifrosh laem al pi Hashem, para que Dios nos diga cómo proceder, no qué hacer, no dice Maya, hacelo. Aquí aprendemos que en Megadef, efectivamente, como dijimos, si había duda, si se daba pena de muerte o no se daba. Seguimos. Bishamar Rabbi Nehemia, Hainu Dechtivi tre undane. אחד עמדו למיטה וחיה, ואחד עמדו למיטה והקל ממה שהיה. אלא רבנן תרום דני למלי, אחד עמדו למיטה וחיה, ואחד עמדו לחיים ומת. ורבי נחמיה עמדו לחיים ומת, לא צריך כלל, שהרי יצא מבית דין זכאי. Ahorita viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Hay un pasuk, ¿sí? Que ya lo hemos visto. Shemot, ya lo hemos citado, mejor lo citamos en esta clase. Shemot 21, versículos que 18 y 19. Presten atención en el orden del pasuk. El pasuk dice así: Vejieribun anashim veikai shetreu beeben o beegrof, velo yamut venafal lemishkav, im yakum veitalech bachutz mishato venikam, que rak shivto iten verapo yerape.
¿Sí? Este pasuk nos enseña que si dos personas estaban peleando y uno le pegó a su compañero con una piedra o con un puño y no murió, solo se enfermó y después se paró y salió afuera a caminar con su bastón, está exento el que pegó, Reubén el ejemplo que dimos, y lo único que tiene que pagar es los hamishanes zakim, ¿sí? Los 5 pagos de Netzar y Pushe Betuboshet, el daño, la curación, lo que perdió de trabajo, etc. Porque no se murió, entonces no hay pena de muerte, solo tiene que pagar eso. Ahorita, este pasuk, en vez de decirlo tan largo como lo cité, podíamos haber dicho así, escuchen bien. Vejieribun anashim, veikai shetreu beben o begrov, venafale mishkav. Y tuvo que caer a cama. No tiene que decir velo yamut. Obviamente, si está en cama es porque no murió. No tiene que decir velo yamut que no murió. Si está en cama es porque no murió, porque si no, no está en cama. ¿Sí? Y después dice, y mi akuma y telejo ajustar mi shantov ni cama, que no tiene que decir eso. Di, shito y tendrá poder a directamente. El pasú puede haber dicho, vejieribun anashim veikai shetreu beben o begrov, venafale mishkav, shito y tendrá poder a no tiene que decir ni la palabra velo yamut, ni la palabra y mi akuma y telejo ajustar mi shantov ni cama, que eso no tiene que decirlo. Esas dos palabras están extras. ¿Sí? Esas dos no palabras, esas dos frases, velo yamut y por otro lado, y mi akuma y telejo ajustar mi shantov ni cama, que Velo yamut está en el versículo 18 y la segunda, y mi akuma y telejo ajustar mi shantov ni cama, que está en el versículo 19, está extra. Y esto aparentemente es para enseñarte algo. Para enseñarte que hay ciertos casos que exentan a quién, al golpeador, a Reubén, de pena de muerte, a pesar que hubiésemos pensado que ¿qué? Que sí hay pena de muerte. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el caso? Que lo exentamos de pena de muerte a pesar que hubiésemos pensado que sí hay pena de muerte. A pesar, aparentemente estamos hablando en un caso que de una evaluación que hizo el Betín, que al principio lo evaluaron que va a pasar así, así, ¿sí? Y al final, ¿qué? Al final cambió, ¿sí? ¿Cuáles son esas evaluaciones? Dos casos de hubo diferentes evaluaciones y al final cambió. Entonces, hay dos cosas extra, entonces son dos casos. Dice la Gemara, según Rabbi Nehemia. Te voy a decir cuáles son esos dos pesukim para estos dos casos. Te voy a decir que hay dos casos. Uno para decirte en un caso que evaluaron a la persona, a la víctima, a Shimón que lo pegaron y dijeron que va a morir. Y al final se recuperó. ¿Sí? Y al final se recuperó. Que en este caso está, a pesar que lo evaluaron a muerte, al final se recuperó 100% y por lo tanto está Patur. ¿Quién? Reubén. Es uno de ellos. Y la segunda frase que está extra es para decirte que en un caso que evaluaron, el Betín evaluó a la víctima, a Shimón, que va a morir, y después se mejoró. Y lo evaluaron que va a vivir, pero no se recuperó 100%. Y después otra vez recayó y murió. Que también en este caso decimos que está exento de la pena de muerte. ¿Esto cuadra con quién? Con Rabbi Nehemia. Que Rabbi Nehemia se dice que también si se mejoró en la mitad y no se recuperó 100%, está exento de pena de muerte. Entonces puede decir que las dos cosas es, uno para decirte en un caso que se recuperó, que al principio le pegaste, estaba muy mal y se iba a morir y al final se recuperó 100%. Y el segundo para decirte que también, si al principio hablaste que se iba a morir y después no se recuperó 100%, sino se mejoró un poquito, después recayó otra vez, también en ese caso está exento. Dos casos que hubiese pensado que está exento. Según Rabbi Nehemia cuadra. Pero según Jajamín, ¿para qué necesitas dos casos? Según Jajamín, no para qué. Según Jajamín, el segundo caso de verdad está Hayab. Entonces, ¿qué va a hacer con ese segundo? Ese segundo caso, ¿qué va a hacer? Dice, no. Según Jajamim, es uno para decirte en un caso que lo evaluaron y dijeron que va a morir y al final se recuperó 100%, que ahí no le damos pena de muerte, sino únicamente que los 5 nezakim, los 5 tashlumim, nezek tzar y pushe betuboshet, que no vamos a entrar en eso ahorita. Y el segundo, que te voy a decir que está exento, es en un caso, escuchen bien, que lo evaluaron que va a vivir a la víctima, lo golpearon fuerte, no, lo va a pasar y al final murió. Entonces no hubiese pensado, mira, murió, está Hayab. Que no está Hayab. ¿Por qué? Porque lo evaluaron que va a vivir de un principio. Entonces en ese caso también Jajamim están de acuerdo que está Patur. A diferencia, así opina Jajamim. Jajamim también está de acuerdo en ese caso. A diferencia del otro caso, que Jajamim opina que está Hayab, que al principio lo evaluaron para mal, después se recuperó y lo evaluaron para bien, y después otra vez se cayó. Ahí ya que al principio lo evaluaron para mal y nunca se recuperó 100%, va a estar Hayab. Pero en este caso, como un principio lo evaluaron para bien, para vida, por lo tanto no tiene pena de muerte. Esa es la segunda frase que va a interpretar Jajamim. Y Rabbi Nehemia, ¿dónde va a aprender esa segunda? Dice, no, Rabbi Nehemia dice, no necesito para esto un pasuk. En un caso con un principio lo interpretaron para bien, no lo interpretaron, lo evaluaron para bien y dijeron que va a vivir. No necesito ningún pasuk para decirte que está exento, porque si lo evaluaron para bien es como si fuese que el Betín ya dijo que Reubén no hizo nada.
Si ya lo interpretaron para bien, si ya lo evaluaron que va a vivir, sería que Reuben, ¿qué hizo? No hizo nada. Entonces, si ya hicieron esa evaluación de un principio, ya salió Zakai, ya salió ¿qué? Victorioso. ¿Cómo lo va a... Entonces, en ese momento ya se cerró el din, es como si fuese que ya se cerró la justicia. Y si después, a pesar que al final después muere, ya que al principio no lo habían evaluado para mal, sino para bien, ya en ese momento ya quedó exento y no necesitas un pasuk para eso. Seguimos. Tanu Rabbanan, Hamaket Javeró Amadu Lemita, Vehaya, פותרים אותו, עמדו למיטה והקל ממה שהיה, עומדים אותו עומד שני לממון, ואם לאחר כן הכביד ועמד, הלך אחר העומד האמצעי. דברי רבי נחמיה וחכמים אומרים, אין עומד אחר עומד. תניא אידך, עמדו למיטה ועומדים אותו לחיים, וחיים אין עומדים אותו למיטה. עמדו למיטה והקל ממה שהיה, עומדים אותו עומד שני לממון. ואם לאחר מכן הכביד ועמד, משלם נזק וצער ליורשים, ממתי משלם? משעה שהיכהו. וסתמה כרבי נחמיה. La Gemara nos trae dos baraitot. La primera nos trae nuevamente la discusión que hay entre Rabbi Nehemia y Jajamim, pero con otras consecuencias, que es la misma idea. Escuchen el caso. Reubén le golpeó ¿a quién? A Shimón. Y apenas lo golpean, lo analizan, evalúan a Shimón y dicen, no, esta persona va a morir. Y después se recupera 100%. No se mejora, se recupera 100%. Entonces en ese momento que se recuperó 100%, ya automáticamente Reubén queda exento de pena de muerte, porque ya se recuperó 100%. Y está exento de pena de muerte, pero tiene que pagar ¿qué? Los 5 pagos que son de una persona que daña a su compañero, que hiere a su compañero, que no entramos en detalle qué significa eso. Pero básicamente es el daño, el sufrimiento, la cura, Nezekzar Ripuy, Shevet, lo que no, la pérdida de trabajo que tuvo, ¿sí? Y Boshet, la vergüenza que pasó. Ok. Ahorita, ¿qué pasa si Reubén le pegó a Shimón y a Shimón lo evaluaron, digo, va a morir? Y después se mejoró un poquito. Hekel se alivió un poquito, pero todavía no se recuperó 100%. Y después, entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Lo evaluamos por segunda vez, ¿sí? O lo evaluamos y vemos de que efectivamente va a vivir. En ese momento, ¿qué hacemos a base de esta segunda evaluación? Como va a vivir, no se recupera al 100%, pero como no ha muerto y va a vivir, le decimos, ¿sabes qué? Ve pagando ¿qué? Los daños necesarios. Y después, si en este mismo caso se empeoró, nunca se recuperó, se alivió, después se empeoró y murió, en este caso vamos según ¿qué? Vamos, dice Rabbi Nehemia, vamos según la segunda evaluación. ¿De qué? No la primera, de que seguro iba a morir y por ende tiene pena de muerte, sino la segunda que va a vivir y por ende solamente tiene que pagar. ¿Por qué? Porque Rabbi Nehemia dice que si una vez se mejoró un poquito, ya es suficiente para exentar a Reubén. La opinión de Rabbi Nehemia. Sin embargo, Jamín dice, no señor, no existe evaluación después de evaluación. Vamos a una primera evaluación. Si al final murió, vamos a una primera evaluación. La primera evaluación era que ¿qué? Que seguro va a morir. Hayab mitad pena de muerte y por ende tiene pena de muerte y no tiene que pagar nada. Mahloket, sí, Mahloket de nuestra Mishnah, pero agregando el tema de los pagos. La demanda una segunda varita, que aquí ya no trae Mahloket. Dice la varita lo siguiente, ¿qué pasa si evaluaron a la víctima? Rubén le pegó a Shimon y lo evaluaron y dijeron que va a morir y se alivió un poquito, no se recuperó 100%, se mejoró un poquito, ¿sí? Entonces en ese caso lo evaluamos por segunda vez, ¿para qué? Y lo evaluamos por segunda vez y nos dimos cuenta que probablemente va a vivir y entonces a base de esta segunda evaluación exentamos a Reubén del pago. Pero si al principio lo evaluamos para vivir, o sea que va a vivir, y después se empeoró la cosa y lo evaluamos y decimos que va a morir, no vamos según esa segunda evaluación, según esa segunda evaluación, sino según la primera y lo exentamos de muerte a Reubén, a pesar que al final murió porque la primera evaluación fue vida. Sigue diciendo esta segunda varita. ¿Qué pasa si evaluaron a Shimón al principio para muerte? Se recuperó, no, mejor dicho, no se recuperó, se mejoró, se alivió y lo evaluaron nuevamente y ¿qué dijeron? Vida. Y por lo tanto, tiene ahorita a proceder a ¿qué? A pagar, no tiene pena de muerte Reubén, sino tiene que pagar los 5 tashluim y los 5 pagos. Entonces, efectivamente tiene que pagar. ¿Y si después qué pasa si muere? ¿Qué pasa si al final en este último caso, que no se recuperó 100%, sino se mejoró? ¿Sí? Esta es básicamente la continuación del primer caso, ¿sí? De esta segunda varietat.
¿sí? Se mejoró, solo se mejoró y al final que se murió. En este caso, dice la Baraita, nos seguimos basando en la segunda evaluación, que seguro va a vivir a base del golpe ese, y se empeoró por otra razón, indirecta o por otra razón completamente, y por lo tanto lo único que obligamos a Reuben es ¿qué? Pagar el daño. ¿A quién? Si ya se murió Shimon, a los herederos. El Nezek, el Tzar, y también Ripuy Shevet Uboshet, ¿a quién? A los herederos. ¿Desde cuándo tiene que pagar? ¿Desde cuándo tiene que pagar el Nezek? ¿Sí? Desde el momento que se hizo, desde que se causó, y no desde el momento de la segunda evaluación. ¿Cómo quién va a esta varita? Como Rabbi Nehemia, que si se mejoró en la mitad, ya, si estaba mal, se mejoró y al final murió, ya no le mantenemos en la primera evaluación y le damos condena de muerte, sino procedemos a ¿qué? Mantenemos la segunda evaluación y procedemos a obligarlo solamente a pagar a Reuben y no tiene pena de muerte. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.